Sí, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sí, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Olis, ¿Me puedes confirmar si se escucha bien, please? ¿se escucha bien? Se ve la Todo. presentación. Ok. A ver si el ¿Tienes internet. internet? Pues según yo sí. Espero. Gracias por la prueba de sonido. Está un poco trabado. De veras. No sé si soy yo. Sergio, ¿cómo me escuchas tú? Ay, no, yo igual lo escucho un poco trabado. Trabadito. Dani, ¿no será que estamos compartiendo el internet? Yo estoy con datos. Ok. A ver, ¿se escucha un poco mejor ahí? Bueno, probando. Vamos a ver qué está pasando aquí. Sí es la red que tengo aquí. Bueno. Voy a medir el internet. Sergio, ¿sigue escuchándose medio mal? Dani, ¿se escucha mejor o está igual? Ahí lo escuché mejor. Bueno, Ahora sí. Yo lo escucho bien. me interrumpen cuando no se escuche bien y así podemos cambiar de fuente de internet. Creo que tengo aquí datos en mi iPad, por ejemplo. Bueno, pues buenas noches a los que ya son muy puntuales. Juan Antonio desde Tamaulipas, Sergio, Dani, Luis Ángel. Vamos a empezar como todos los martes, el último de esta serie de 10 temas. Tengo así como ñáñaras de que se termina, ¿no? Pero al mismo tiempo mucha alegría, ¿no? Y mucha expectativa, ¿no? De las conclusiones. Es un tema, como bien he dicho desde siempre, solo introductorio porque es un tema que da para muchísimo, posiblemente el tema que dé para más de todos los otros 9. Entonces, pues no perdamos de vista que es solo despertar interés en ustedes para, para leer, para estudiar y para seguir profundizando. El tema de hoy, pues sí, es el tema de conclusión, es el cierre de nuestro proceso digamos, de conocer si nuestro sistema de creencias judeo-cristiano occidental está respaldado, se alinea con los descubrimientos de la ciencia de los últimos 100 años, que ha sido una revolución en muchísimos campos. Y estamos tratando de cerrar el círculo y poder tener digamos, esa convicción final de que estamos parados en roca y que podemos perfectamente alinear nuestra vida con este sistema de creencias.
Entonces vamos a empezar. El tema, insisto, es mi mejor intento para cerrar el proceso. Espero que sirva para que por lo menos te quede la inquietud de seguir adelante. Aquí estamos parados usando nuestra conciencia en una realidad que nos toca vivir con una serie de cosas que cada quien está viviendo como real, su edad, su nombre, el lugar geográfico, toda su historia, sus pensamientos, sus recuerdos, sus capacidades. Estamos ante una realidad externa que vemos, en donde estamos nosotros inmersos, pero también nuestra realidad personal. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, porque no estamos ante ante un tema sin importancia, trivial, sino estamos hablando de la única oportunidad de vivir que conocemos. Por lo tanto, es absolutamente indispensable poder tener el mejor mapa para navegar en esta vida. Y de eso queremos que se trate este tema conclutorio o de conclusión. Entonces, ante esta inmensa realidad imposible de abarcar, que ya vimos en el tema número 2, pues estamos tratando de dar un vistazo a través de la ventana de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia nos muestra un aspecto mucho más profundo, mucho más detallado de la realidad, aprovechando estos grandes descubrimientos y estas mentes brillantes, y también ayudados por una gran cantidad de personas que han acumulado el conocimiento para lograr los descubrimientos que ahora podemos tener como hechos duros, ¿no? Entonces, la ciencia nos permite conocer la realidad. Solo un poco, sí, solo un poco. Acuérdense de aquellos círculos de la realidad en donde vamos a conocer algo, vamos a llegar a un punto, pero en realidad sigue siendo súper limitada la cantidad de realidad que podemos conocer, incluso en el 100% de la ciencia. La ciencia se va a quedar siempre con muchos vacíos. No se diga nosotros como seres conscientes. Vamos a poder terminar conociendo una mínima parte. Sin embargo, pues obviamente nos va a quedar una gran cantidad de realidad. Por lo tanto, necesitamos rellenar ese vacío con un sistema de creencias. Por eso debemos de tener como normal creer y tener un sistema propio, ¿no? Entonces, aquí es una conclusión bien importante que debemos de tenerla muy clara. Aquí no es un tema entre creyentes y no creyentes, o entre creyentes y ateos, como suelen ponerlo. Todo mundo, siendo humano y teniendo conciencia, teniendo mente, y siendo capaz de logos, sí o sí tenemos que creer en algo. Querámoslo o no, seamos conscientes o no, o estemos en un nivel de conciencia alto o no. Y esto es algo muy importante, porque entonces no se trata de lo ignoro o voy a ser agnóstico, ¿verdad? Como dicen algunos, voy a dejar todo en duda. Quieraslo o no, estás creyendo algo y estás teniendo o comprando un sistema. Y ese, pues, lo ideal es que tú decidas cuál es. No dejes a otros, ni siquiera a los científicos, que te digan cuál es el camino, mucho menos a alguien que no tiene en mente tu mejor bien. Entonces, decide usar tu conciencia, tu mente, razona, analiza, pero finalmente elige el mejor sistema de creencias. Yo aquí te voy a presentar el que yo creo que es el mejor, en una manera de conclusión. Obviamente estamos inmersos en ese sistema de creencias, también nos guste o no, pero el objetivo y mi deseo más ferviente es que con toda tu razón, tu inteligencia, digas, por aquí es, este es el camino, no hay de otra, ahora sí me pongo en marcha, ¿no? Estamos observando todo esto que nos parece tan interesante desde la ciencia, pero que es tan actual y tan presente en tu vida, como tu cerebro que está funcionando, tus sentidos que están captando esta voz, la imagen que estás viendo en este momento, todas tus
nanomáquinas que están trabajando para que tu energía corporal se mantenga, tu homeostasis, tu temperatura, tu ADN, toda la vida que está por ahí afuera, la hormiga que pasó por un lado. Estamos ante esta perspectiva que es más que real. Pero entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué es importante conocer el mejor mapa de creencias? Yo creo que aquí podemos hacer este resumen rápido de grandes preguntas que surgen de manera natural, de manera inconsciente o involuntaria, pero que le dan la importancia que requiere o la máxima importancia a esto que queremos descubrir. Y es preguntas tales como, bueno, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Existe realmente Dios o ese diseñador inteligente? ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es su verdadero valor? ¿Existe el alma, el cuerpo o somos solo materia? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Realmente tenemos libre albedrío? Si se fijan, las grandes preguntas que están detrás de la existencia y de nuestra experiencia de la realidad a través de nuestra mente, nuestra conciencia, son de absoluta importancia. Entonces, pues esto no es algo chiquito, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos elegir el mapa correcto y es de fundamental importancia, ¿no? Entonces, ya veíamos también en el tema anterior, pues que hay mucha oferta de mapas. Tenemos mapas político-pseudo-religiosos como el nazismo, tenemos religiones orientales como el laoísmo, tenemos el marxismo, que es una mezcla de materialismo con algunas creencias de una concepción del hombre muy basado en el materialismo de Darwin. De hecho, son bastante simbióticos. Tenemos a Mahoma con una propuesta monoteísta, pero basada en unas supuestas revelaciones de un ángel. Tenemos a Confucio con otra de las grandes religiones más populosas del mundo, más pobladas. Tenemos a Buda en alguna otra parte del mundo. Pero tenemos a este personaje, a Jesús de Nazaret, que irrumpe en la historia en un momento preciso hace algunos años y que sin duda es protagonista en nuestro sistema actual de creencias cultural. Aquí cabe decir que se quede en la parte cultural es muy poquito, no es suficiente. Entonces ahorita vamos a tratar de echarnos un clavado en la propuesta de Jesús de Nazaret como una propuesta de sistema de creencias, de mapa de la realidad, y vamos a tratar de ver si se alinea o no con todo lo que hemos aprendido y conocido en estos 6-7 temas previos en donde estuvimos escarbándole a la realidad a través de la ciencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos, antes de entrar en ese clavado de lo que es el cristianismo y algunas de sus ideas, vamos a tratar de hacer conclusiones previas. Vamos a tratar de llevar nuestro curso, nuestra 10ª clase, a conclusiones. Es interesante esta idea porque todavía no necesitamos de fe. Sabemos que necesitamos de creencias porque es la forma ordinaria de trabajar o de actuar como seres humanos. La misma ciencia requiere de ciertas creencias en libros, en datos científicos descubiertos previamente, etc. Pero digamos que seguimos en pleno uso de la razón y no necesitamos hacer el brinco de la fe todavía. Entonces, ¿cómo podemos conocer un poco el autor de este universo, que ha sido la conclusión reiterativa de por lo menos los últimos 6 temas científicos? Todo lleva un diseño, todo está basado en la mente, en una realidad que si solo fuera el azar y el materialismo ciego, es imposible llegar a la realidad que tenemos, el Big Bang, etc. Entonces, podemos llegar a algo que podríamos llamar teología de la realidad, que es, podemos conocer un poco de Dios a través de
de la realidad revelada por la ciencia. Entonces, antes de entrar en este cúspide o culmen de la revelación, podemos intentar conocer a Dios desde precisamente estos descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de, si alguien pues tiene alguna crítica de estas conclusiones, bienvenida. Esto no tiene ningún problema de, puedes tú creerlo, ¿no? Es algo que, como ya aprendimos también, está dentro de tu voluntad, pero es algo que se alinea perfectamente con la lógica y con la razón. Entonces, podemos conocer a Dios desde la ciencia revelada a través de la realidad. Vamos viendo. ¿Qué podemos deducir? Pues que estamos ante un diseñador inteligente que usó pues su creatividad para crear, ¿no? Entonces, esto es algo que nos lo muestra la ciencia desde el Big Bang, desde la inflación cósmica. ¿Se acuerdan de aquel momento en donde todo el universo tenía el tamaño de una sandía? Que es una teoría científica posiblemente la más vigente y la más razonable dada lo observado en el universo. Luego tenemos todo el ajuste fino y tenemos el planeta y todo lo que nos llevó a la vida y cómo la vida es absolutamente obra de un ingeniero, de un matemático, que todas las leyes y todo lo que podemos ver en el cosmos está perfectamente descrito por ecuaciones matemáticas. Entonces podemos decir Dios es un perfecto matemático y le gustan las matemáticas, aunque a algunos no nos gustaban en las clases, pero las matemáticas de cierta forma es un lenguaje que él usó para ir dibujando, ir creando. Obviamente le gusta lo físico, le gustó la materia, le gustan las leyes estables. De hecho, las leyes las estableció desde el preciso instante de la creación. Entonces podemos conocer a Dios a través de esto, ¿no? Le gusta la estabilidad de sus leyes, le gusta lo matemático, lo físico. Vemos que es un artista y que le gusta la belleza, que se ve en sus galaxias, se ve en la armonía de los cuerpos celestes, en la armonía de las órbitas, en la armonía de los soles, de los procesos que están en el universo. Obviamente está de manera abundante en el planeta Tierra. Lo vemos en la vida, lo vemos en la biodiversidad, lo vemos en nosotros como seres humanos, aunque a veces no lo podamos ver, pero cada ser humano es una perfecta obra de arte de Dios. Y es algo que no necesitamos fe para observarlo. Vemos el tamaño de la creación, la cantidad de estrellas, de galaxias, la cantidad de nebulosas, el tamaño de estos cuerpos celestes. Obviamente también lo vemos en el tamaño relativo de nuestro planeta para la especie humana. Es un planeta que ni siquiera podemos observar que es curvo. Parece que todo está plano y a veces no podemos conocer más que una pequeña parte de él. Entonces no deja de ser un acto magnánimo y es un Dios abundante que no anda con poquiterías, ¿no? Obviamente tenemos un Dios que está presente desde el primer instante, porque para poder vivir tú y yo el presente, existir, ser conscientes de este preciso instante, tuvo que haber habido un Dios, un diseñador inteligente, presente y con un objetivo en la mente desde el segundo 0.001, es decir, desde el inicio, ¿no? Obviamente es un Dios que le gusta la diversidad, que es ingenioso, que es ingeniero, porque ha resuelto un montón de cosas a lo largo del proceso de creación. Un Dios que podemos deducir que es generoso, que es compartido, que nos permite, digamos, poseer una buena parte de sus bellezas, incluso compartido en el permitir, vamos a decir, en el hacer el universo inteligible. Quiere decir que nos hizo capaces y hizo el universo capaz de ser conocido. Y eso es algo muy generoso porque pudo haber sido simplemente otro plan de él, ¿verdad? Otra forma de hacer la realidad, ¿no? Oculta. Y en realidad nos muestra, obviamente, no de manera fácil,
no de manera automática, pero por lo menos nos permitió tener una atmósfera transparente, observar los eclipses, ser capaces de tener el ingenio en la mente, en nuestro órgano, para poder ir deduciendo, ir creando máquinas, ir dominando la tecnología. Y es absolutamente su voluntad, es algo que él quiso desde el principio. Si no, no se hubiera podido descubrir tanto, ¿no? Insisto en esto del propósito porque es una de las grandes banderas de los materialistas, ¿no? Son los que tienen secuestrada la ciencia. Pues no hay propósito en nada. Si no, lean a Dawkins o lean incluso a todos los que son ahorita los nuevos pseudocientíficos, porque en realidad pues podemos decir que están muy carentes de razón, pero no hay propósito, todo es algo fruto del azar. Y vemos exactamente lo contrario cuando observamos con nuestro intelecto la realidad mostrada por la ciencia. Todo se ve que tiene conexión, todo fue hilando desde los átomos, desde las moléculas, desde el ser vivo más sencillo, y todo lo que fue incrementándose en la información del ADN a lo largo de múltiples procesos de inyección de información en la biodiversidad, y obviamente en este órgano que es pues la maravilla más grande que ha dado la materia, ¿no? ¿Qué más podemos conocer de Dios desde la razón? Pues que es un Dios como que medio oculto, medio escondido, medio de bajo perfil. Y esto es algo que a lo mejor también tiene uno que pensarle un poquito para deducirlo. Pero es un Dios medio calladito y que se ha mostrado de manera un poco sutil y siempre poniendo como que medio rostro enseñado, ¿no? Y hay un gran etcétera. Obviamente, por ejemplo, si uno se va al GTP y le pregunta lo mismo, aquí no me voy a detener mucho, pero esto que estoy poniendo aquí, por ejemplo, intencionalidad y propósito, capacidad creativa y poder inmenso, apreciación por la belleza y la biodiversidad o la diversidad, y el interés en lo racional y propiamente en la conciencia, fueron descripciones que me dio ChatGPT. Entonces a mí me parece algo sorprendente que el internet, que está lleno de materialismo ateo, pueda, si tú le haces la pregunta correcta, deducir estos 4 grandes conceptos. Si tú quieres regresar a esto, va a estar en el YouTube, pero a mí me parece sorprendente que la misma inteligencia artificial pueda llegar a estas 4 grandes descripciones de Dios o del diseñador inteligente, llamémosle Dios. Entonces, bueno, tenemos este Dios que desde hace 13.800 millones de años tiene intencionalidad, es decir, ha ido haciendo las cosas una después de otras, pero con una idea final en mente, desde el preciso Big Bang, el fine tuning, el planeta. Obviamente es un Dios que se muestra discreto, escondido, siempre buscando un bajo perfil, y es algo evidente, porque si no hubiera sido mucho más fácil, no nos hubiéramos tardado 2000 años desde Cristo, pero mucho más desde el primer Homo sapiens en darnos cuenta de lo que nos estamos dando cuenta. Y ojo, tú y yo somos profundamente privilegiados de poder vivir en este año, porque definitivamente que ocupamos menos fe proporcionalmente que los que vivieron hace 3.000, 4.000 o los que vivieron incluso en la época de Jesucristo. Y esto es algo muy importante, pero también es una gran responsabilidad, porque ser capaces de tener acceso a lo que nos muestra la ciencia nos permitiría llegar a la verdad de manera más rápida y fácil. Ojo, no nos revela al Dios verdadero, solo nos muestra atributos de Dios, y eso, pero nos permitiría por lo menos hacerlo razonable, no tener que decir, no, mira, tú eres creyente o eres supersticioso, o eres crees en magia, crees en ¿cómo se dice? En fairy tales, en hadas madrinas.
en realidad es lo más razonable que podemos concluir, es lo más inteligente, es lo más coherente y lógico si tú usas tu mente para decir, hey, Dios existe. Y la prueba está en que las grandes mentes digamos, de los fundadores de la ciencia, llámese Newton, llámese el mismo Kepler, Copérnico, Galileo, fueron gentes creyentes, profundos creyentes. Luego llegaron esta ola de nuevos ateos, pero finalmente los fundadores de la ciencia fueron hombres de fe. Pascal, por ejemplo, etcétera. También vemos que Dios nos muestra una serie como de acertijos, siempre nos deja la puerta para que tú uses tu libertad en la decisión de creer. Y esto es algo bien interesante porque incluso en su revelación, en la escritura, nos muestra eso de múltiples formas y maneras. Te toca a ti creer, tienes que creer, pide que creas, pídele a Dios que te ayude a creer. Y es algo muy interesante porque la última decisión de creer en el mapa correcto de la realidad es un acto de voluntad, no sale de ver. Tan es así que hay muchísima gente que, conociendo la ciencia a profundidad, decide no creer. Trata de encontrar un cómo no, un cómo esto es falso, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Si no tienes tú el ejercicio de tu voluntad, nunca vas a poder llegar a ese brinco cuántico entre creer y tener fe. Y es bueno tenerlo presente porque tarde o temprano hay que dar ese paso y es personalísimo. Nadie puede hacer esto por ti más que tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, concluyamos un poco. ¿Qué vemos que hizo? Bueno, pues nuestro Creador, utilizando una mente parecida a la nuestra, semejante a la nuestra, con un propósito desde el segundo número 1, nos crea, nos hace imagen suya, nos diseña, hace todo un proceso para lograr llegar a nosotros como personas capaces de logos, capaces de Él, porque Él es el logos por excelencia, es el ser por excelencia, y obviamente también capaces de entender su hermosa creación. Entonces, tenemos este punto como esta plataforma que créanme, no es porque yo ya sea creyente, pero de veras tendría que ser uno muy obstinado, muy ciego, para no poder concluir esto. Después de ver los 6 capítulos de la ciencia y la absoluta necesidad del logos en cada uno de ellos, ¿no? Somos conscientes, gracias a esta maravillosa máquina que tenemos, que nos ha proveído Él mismo a través de este maravilloso diseño, este diseño impreso por los ribosomas en el ADN. Acuérdense, somos un código genético que se imprime en materia a través de los ribosomas. Eso es algo que no se nos debe de olvidar porque empezamos a entender lo maravilloso que es Dios a lo largo de cada etapa de su proceso de creación. Y empezamos a entender que su amor, que es esta voluntad de darnos materia, de darnos una experiencia y la capacidad de decidir por nosotros mismos, pues no es más que una oportunidad, fruto de un esmero y de una atención y de un tiempo y de unas ganas de hacer esto lo más disfrutable posible para nosotros como personas, ¿no? Y hablo desde la óptica del mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un acto de voluntad porque podemos usar o no nuestro cerebro, podemos ser poco conscientes o cero conscientes, podemos huir de la realidad si queremos, pero tenemos esa opción. Usamos nuestra mente, concluimos que Dios está presente desde el segundo número 1 y somos su principal y su más alta obra en la creación. Y es gracias a eso, a la capacidad de logos que tenemos. Ahora, tenemos que hacer una pausa también realista porque, y esto es algo que los ateos tienen como bandera grandísima, oye, pero ¿cómo tu Dios puede ser lo que tú dices, grandísimo, poderosísimo y bondadosísimo, si vemos un chorro de cosas que están mal? Vemos enfermedad, vemos muerte, vemos al hombre haciendo barrabasada y media. En muchos aspectos de la creación vemos
algo inacabado, algo imperfecto. Y es algo bien interesante porque es una realidad también. Las guerras, el hombre fratricida, la creación imperfecta, incluso parte de la creación que es, alguien podría decir, está quebrada, está imperfecta, algo tenemos ahí. Y esto es algo que lo vemos también no desde la fe, podemos verlo desde la razón. Entonces, hay algo en la creación que no está bien. Y es algo que después la revelación nos explica con detalle, ¿no? Pero tenemos un mal que existe, que está ahí, y que, pues sí, incluso los ateos, en una voluntad, vamos a decir, en un deseo de echar a perder todo esto que hasta ahorita te he platicado, pues nos dicen, ya ves, tu Dios no puede existir, porque si es perfecto, y si es bueno, y si es todopoderoso, pues ¿cómo existe el mal? Bueno, aquí tenemos algo bien interesante, porque esto ya es fruto de algo que vamos a ver ahorita en un momento, que se llama revelación. Y es la intervención de Dios en la historia, queriendo darte este último paso para entender la realidad. Y tenemos un momento en donde por alguna razón misteriosa, que luego la revelación nos muestra, el hombre tiene una caída, un problema de responderle al Creador, una falta de alineación con su plan. Es un misterio porque finalmente si no es revelado no lo sabríamos, solo podríamos ver lo imperfecto de la creación, pero sí, efectivamente tenemos esto que podemos observar y que es una realidad. Tenemos una herida que tenemos como hombres porque no es fácil ser buenos, tenemos un problema para ser buenos, tenemos un ocultamiento de Dios, una tendencia a negarlo, a romper con Él, tenemos un miedo a entrarle a estos temas, tenemos una razón oscurecida, turbia, tenemos una voluntad caída, debilitada, que nos es más fácil hacer cosas que no son correctas que hacer las cosas correctas. No sé si alguien pueda decir, no, a mí me es facilísimo ser bueno y ser virtuoso. Pues preséntese, porque ya tendríamos que declararlo Dios, porque es algo que no se ve y es algo que no vemos en nosotros mismos. Nos cuesta ser buenos, ¿no? Tenemos desorden, tenemos división, ¿no? Pero sí tengo que declarar, esto ya está iluminado por un poquito de revelación y es importante tenerlo presente. Pero podemos observar esa herida, esa grieta desde la razón. Hay muchas otras cosas, tenemos vulnerabilidades como seres humanos, tenemos la muerte propiamente, que no era el plan original, tenemos un problema de conflicto, de dominio, de avaricia, de envidia, tenemos un problema con el sufrimiento propiamente. Entonces, por lo visto, necesitamos algo. Entonces, aquí es donde entra esta mezcla entre ya la ciencia y el sistema de creencias revelado, y finalmente la figura de Jesús, que ya empiezas a percibir y a intuir por qué es tan importante y tan necesaria su participación en la realidad. Entonces, pues, ¿qué puede estar pasando, no? ¿Por qué vemos esta creación imperfecta, no? Y esto es también algo que concluye GTP, y por eso me parece tan importante, porque incluso la inteligencia artificial es tan clara, ¿no? Es algo muy importante tenerlo presente. La creación no fue mal hecha. Hay algo que pasó en la historia de la historia del creador y su criatura que rompió esa perfección. Y es una ausencia de bien. No es que Dios la haya hecho imperfecta desde el principio, pero Él en su sana y infinita sabiduría permitió que eso fuera así. Y es algo que ya los grandes pensadores, algunos santos, algunos quizá no declarados santos, pero nos lo muestran con mucha claridad, porque, por ejemplo, San Agustín decía, a pesar de esta naturaleza caída, que necesitamos conocer a Dios, que como que tenemos un vacío, una necesidad de conocerlo. Y es absolutamente claro que el hombre es
es capaz de Dios por un lado, gracias a este órgano que es capaz de logos, de todo lo que... ¿Te acuerdan de aquel mapa mental de logos? Pero sobre todo, y esto es lo que dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Por lo tanto, tenemos esa hambre de Dios, esa hambre de infinito, y por eso lo queremos rellenar con cualquier sistema de creencias, a veces, pues, a veces tan fantasioso que deberíamos estar un poco preocupados porque a dónde nos lleva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar este pequeño repaso rápido de cómo llegamos a la figura de Jesús. Podemos mencionar que el animismo fue este primer intento del hombre por conocer al diseñador. Y es este vacío, esta hambre que tenemos, nos guste reconocerla o no. Incluso los ateos buscan los ateos y la mayoría de los agnósticos, y lo llenan con cosas, ¿no? Como este señor Harris, Sam Harris, que es uno de los ateos, que ya anda haciendo espiritismo y anda haciendo meditación. Y tenemos así cosas como los horóscopos y nos encanta buscar algo que explique un poquito ese gran vacío que tenemos de lo sobrenatural. Entonces, desde que el hombre es hombre, y esto sí podemos remontarnos a los cientos de miles de años, vivimos inmersos en este sistema de creencias que es el animismo. Y obviamente hay muchísimas historias de pueblos y de razas y de países donde se dio el animismo. No voy a entrar en detalle, pero todos los aborígenes, las tribus de Estados Unidos, de Canadá, en Sudamérica, en África, en Japón, tenemos ejemplos de animismo. El dios del trueno, el dios del volcán, el espíritu del bosque, el árbol sagrado, estos amigos de... Ay, se me fue, hombre, de estos hombres verdes que se juntan y se conectan todos en el árbol, ¿verdad? Se me fue el nombre. Si alguien me quiere recordar, ahorita me voy a acordar. En fin, entonces tenemos este primer paso, esta búsqueda del hombre, y es el animismo, que todavía ahorita existen muchas versiones de esto. Luego vino otra versión mucho más moderna, también muy, muy antigua, pero todavía vigente en el mundo actual. Y son todos estos pueblos que crearon deidades en historias muy interesantes, literalmente muy divertidas, como la antigua Grecia, la Roma antigua, el Egipto, Mesopotamia, que fue de donde vino Abraham, y ahorita lo vamos a ver. Tenemos grandes culturas precolombinas en América del pasado, los aztecas, los mayas, los incas, los olmecas, todos politeístas. En Asia, el hinduismo, el taoísmo, el shintoísmo. En Europa precristiana, pues los nórdicos, los celtas. Si se fijan, podemos agrupar a decenas y decenas de sistemas de creencias, todos politeístas, que es un pasito arriba de los animistas, y todo mundo buscando llenar ese vacío que tenemos los humanos, ¿no? Pero pasa que un buen día en la historia de la humanidad, a una persona, Dios decide decir, a ver, vámonos poniendo de acuerdo, vamos mostrándonos un poco más hacia adelante, y entonces hay algo que es totalmente atípico, completamente extraño, y es el diálogo entre Dios y un ser humano, una persona, y es Abraham. Y es tan importante como tan improbable, porque Abraham era politeísta, era semita, era descendiente de árabes, que tiene conexión con Noé, pero finalmente era politeísta, y era una aberración pensar en un solo Dios. Pero bueno, Dios se revela a Abraham, inicia este itinerario monoteísta, pero ¿qué es lo que pasa en este hombre? ¿Qué es lo que tiene como particular? Y ChatGPT me da una respuesta que me parece súper interesante. Resulta que Abraham era un tipo que
pensaba, cuestionaba y finalmente confió. Entonces, fue a través de este órgano que era capaz de logos que Dios vino y empezó a dialogar con Abraham. ¿Cuál fue el mérito de Abraham? Tener a Dios como interlocutor, confiar en Dios, hacerle caso y empezar una aventura. Porque Abraham, teniendo todo resuelto, siendo un hombre de edad avanzada, estando con un montón de riqueza material, le hace caso a esa voz, le hace caso a su conciencia en donde Dios le habló y se va a una aventura de los 1000 demonios con 1000 peligros y con un tema que nunca pudo ver. Entonces fue algo loco y lo que sigue de loco. Sin embargo, es tan contundente, es tan nítido que él funda el monoteísmo en la historia del hombre. Y entonces Dios, en este afán de decir, yo sé que me buscan, yo sé que todavía no tienen pistas con ningún otro tipo de como por ejemplo la ciencia, ¿no? Pero ahí les va un poco de ayuda. Y empieza esta historia, la historia del pueblo elegido con Abraham, que es, dicho de paso, el padre de la fe. Es el primero que cree en este Dios, ¿no? A lo mejor creía en otras cosas, pero en el Dios revelado. Obviamente esto lo voy a hacer muy rápido porque no quiero excederme mucho de la hora, pero hay todo un proceso de revelación progresiva de Dios hacia el hombre. Y en este caso pues viene una serie de muchas historias, de muchos personajes. Viene de nuevo Moisés como otro protagonista. Pero hay un dato que es muy interesante porque resulta que Dios revela su nombre. Y su nombre contiene algo muy interesante. Porque Dios se autollama el ser por excelencia. Y él le dice a Moisés, yo soy el que soy. De hecho, la forma como se revela en Moisés, otra historia de alguien que estaba todo perfecto, todo resuelto, una esposa, hijos, riqueza, su suegro era rico, él vivía muy contento, y de pronto Dios dice, no, la revelación tiene que continuar, esto no se acaba con la historia previa, ¿no? Con el pueblo, con Egipto, con José, con todo lo que pasó antes. Y entonces se le aparece en este arbusto ardiendo. Muchos dicen que simboliza la vida, porque la vida es una combustión lenta, ¿no? Tú y yo estamos ahorita mismo respirando oxígeno y de cierta forma estamos quemándonos hacia nuestra muerte inevitable dentro de los tiempos que Dios decida, ¿no? Pero el punto por el que puse aquí a Moisés es que es el que recibe la definición de Dios del ser. Y entonces es algo muy interesante porque empezamos a entender al Dios de la realidad, al Dios que se revela como no solo parte de la realidad, no, sino la realidad completa. ¿Se acuerdan aquel círculo concéntrico de la clase 2, donde había puntos intermitentes, donde todo se sale de la materia, de la energía, del tiempo y del espacio? Pues resulta que ese es el nombre de Dios, y él mismo lo dice. Y entonces le muestra una misión a Moisés, un propósito, un plan, y un plan que empieza a esbozar un plan maestro que ya desde entonces se hablaba como redención, porque había algo quebrado y tenía que ser resuelto, ¿no? Entonces, obviamente esto lo voy a hacer muy rápido, pero de Abraham vienen los patriarcas, viene Moisés y el éxodo con la historia de Egipto, el pueblo elegido, pero en Egipto. Después viene la ley con toda la liturgia, el pueblo que tiene que obedecer, que tiene que poner a Dios hasta arriba. Luego viene toda la historia de reyes, profetas. Después viene toda la catástrofe que vive el pueblo, los exilios y todo cómo Dios permite cosas para hacer caer en su mente del hombre, del pueblo elegido, que Él está hasta arriba de todo. Y si no está hasta arriba, pues preparémonos para lo peor, ¿no? Y obviamente también viene esta parte que los que estamos viviendo la liturgia, que es algo que es la espera de algo que iba a suceder. Obviamente el pueblo pues, vivió miles de años
por lo menos 2000. Y una gran parte de todo este proceso de elección del pueblo, pues es la espera. Y bueno, esto me gusta mucho mencionarlo porque nos conecta de manera súper nítida a lo que es Jesús de Nazaret. Y obviamente pues todos decimos, no, pues qué año, no, pues 2025, y todos lo escribimos en los papeles legales y en los papeles ateos. Todos los científicos ateos ponen 16 de diciembre del 2025. Y pues no hay que más que reconocer que la fecha tiene un punto de partida y es el parteaguas en la historia que fue la figura de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues Jesús viene a hacer otra cosa totalmente atípica, totalmente no esperada, porque es algo que posiblemente pudiéramos intuir en ese Dios del bajo perfil, en ese Dios escondido, en ese Dios magnánimo, en ese Dios que nos pensó con sumo detalle desde hace 13.800 millones de años, pues que iba a ser algo interesante, ¿no? Que iba a ser algo grande, pero se la voló, como dicen los beisbolistas, ¿no? Se salió. Ese Dios infinito, que es la realidad con mayúscula, que es el ser por excelencia, quiso venir a ser parte de nuestra historia limitada, material, temporal, imperfecta, y es algo que de entrada rompe todo el patrón, ¿no? Pero vamos a ver si esta historia, que es nuestra tradición judio-cristiana, nuestro sistema occidental, basado principalmente en las enseñanzas del Nuevo Testamento y de los evangelios, se alinea con la realidad. Y es como la última conexión, el último cierre del círculo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver 2-3 cositas antes. Espero no tardarme mucho más de la hora. Muchos dicen, ¿Jesús sí o no existió? Y todavía hay quien dice eso. Bueno, aquí te dejo citas de gente que no tenía nada que ver con los cristianos, que los odiaba a muerte, muchos de ellos, y que hay citas históricas documentadas por la arqueología y reconocidas por el 99.9% de los historiadores, que Jesús fue y es una figura histórica vigente y que solo alguien desequilibrado no reconocería como histórica. Y es importante, ni una de estas personas escribió en los evangelios, solo en otro tipo de documentos que la arqueología ha descubierto y que hemos podido documentar con detalle. Y muchos de ellos incluso contemporáneos de los apóstoles. Por lo menos 3 de ellos contemporáneos de varios de los apóstoles y de Juan, que fue el más longevo de los apóstoles, ¿no? Ahora, vienen los evangelios, que es una descripción muy detallada de lo que Jesús quería traernos y decirnos. Resulta que muchos dicen, hombre, son cuentos, ¿no? Son historias que nadie puede creer. Resulta que Herodoto, la presencia de Julio César, la presencia de Aristóteles o de Platón o de etcétera, de muchos personajes de la historia, nadie los cuestiona. Y solo tenemos 10 copias, 20 copias, 8 copias, 210 copias de los escritos que fueron traducidos. Acuérdense que no había imprentas, todo fue transcrito a mano, una tras otra, y luego ya los historiadores van recopilando las copias y checando si son iguales, si son coherentes, si no tienen alteraciones. Pues bueno, Homero de la Ilíada, que fue el original, es 800 años antes de Cristo, pero el último texto conservado es de 400 antes de Cristo, tiene 1800 copias. Es una historia muy bonita, es una literatura. Pues resulta que en los evangelios hay más de 24,000 copias. Y fueron escritos tan pronto como 50 años después de Jesús. Jesús vivió 33. Entonces, muchos de los evangelios fueron escritos tan pronto Jesús se fue del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo no darle crédito histórico a estas 4 narraciones que hablan con una coherencia impecable,
con solo algunos errores ortográficos breves y leves que no cambian el contexto. Entonces, el poder y la fuerza histórica de los evangelios es incuestionable. Solo el que no quiere no los toma como punto de partida para entender el mensaje que Jesús trajo y la vida que nos mostró en sus 33 años de vida, ¿no? Entonces, es algo que solo el que no lo conoce puede decir, no, pues quién sabe, a lo mejor este amigo tiene... Porque esto sí lo vemos muy seguido. Mucha gente denosta el mensaje de Cristo por una razón misteriosa, pero no es tan misteriosa, pero es signo de contradicción. Pero ha sido signo de contradicción desde sus tiempos hasta hoy. Y es algo que hay mucha gente como dedicada a enturbiar esto. Y es algo muy interesante que tenemos que tener presente y usar nuestra razón para como quitarlo un poco y al mismo tiempo decir, bueno, pues no me engañes, quiero entender esto, porque es, como dije ya, debido a muerte. Entonces, ¿cómo podríamos saber? Ahora sí es otro brinco, ¿no? Jesús histórico, la narración de los evangelios como la propuesta de su vida, como el culmen de la revelación. ¿Cómo sabemos que es Dios? Porque eso es lo que Él dijo. Y es algo, otra vez, completamente irracional, completamente atípico, algo que nadie esperaría y que ninguna otra religión lo dijo. Entonces, bueno, tenemos un sistema de creencias que propuso Él, que queremos ver si fue cierto, verdadero, digno de confianza, ¿no? Y bueno, aquí pongo este ejemplo, voy a acelerar un poco porque veo que el tiempo va. No pensé que este último tema se fuera a tomar más de la hora, pero pues bueno, unos 10 minutos o 15 quizás nos metamos a las 8 de aquí de Mochis. Fíjense, el evangelio del domingo pasado, hay algo bien interesante porque el mismo Juan el Bautista, en época presente, en el tiempo mismo de Jesús, le pregunta, oye, pero ¿sí serás tú? No sé, esa duda que tuvo Juan el Bautista fue algo muy interesante. Obviamente estaba encarcelado, estaba deprimido seguramente, él quizá tenía otra idea de Cristo, desde lo anunciado por los profetas. Era un Dios, era un Cristo, era un Redentor, un Mesías que venía con poder, con gloria, con majestad, con poderío militar, como liberador, ¿no? Entonces Juan ve a Jesús y como que le entra la duda. Le dice, oye, pero tú serás. Lo interesante de esto, y por eso lo cito, es que Jesús le dice, bueno, no sé, o sea, no te voy a contestar, pero ¿qué ves? Los ciegos oyen, los leprosos quedan limpios, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Entonces, muy interesante porque el mismo Jesús nos guía a la prueba para decir, sí eres Dios. Ahora, a la luz de la ciencia, podemos llegar a algo mucho más profundo. De hecho, pues solamente el que no lo quiere ver no lo ve. Ahora que estamos entendiendo lo que es la vida, la materia, la salud, etcétera, ¿no? La realidad del planeta en su meteorología, etcétera. Entonces, una definición sencilla de milagro es una acción extraordinaria de Dios que supera o que altera el orden natural, pero no lo cancela, solo interviene en el orden natural. Dios ha sido incluso en eso cuidadoso de no cambiar sus propias leyes, solo interviene y se ve señor de ellas, se ve poder sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas razones para creer que Jesús hizo muchos milagros. Yo creo que me lo voy a brincar, pero te lo dejo aquí para que le pongas pausa en YouTube si gustas leerlo. Pero quisiera hacer hincapié en esta conexión entre el gran universo revelado por la ciencia y lo complejo, difícil, improbable. Creo que mi voz se está cortando, ¿verdad? Me dicen si se cortó un poco la voz. Sí, se trabó un poquito. Bueno, si no se oye, por favor echen gritos, ¿no? Y esto quizás es la parte final de todo este proceso de 10 temas. Los milagros de Jesús, la creación, estos 13.800 millones
de años de esmerado participación divina en la realidad que nos toca ahora descubrir, pues hay un punto de perfecta conexión. Y esto es algo bien interesante porque resulta, por ejemplo, que transforma el agua en vino y dices tú, pues sí, pues está fácil, ¿no? Pues no está fácil porque el vino tiene alcohol, tiene azúcares que solo son producto de la fotosíntesis, tiene ácidos orgánicos específicos, nanomoléculas perfectas, complejísimas, tiene estructuras moleculares que no vienen del agua. El agua es lo más sencillo en un compuesto químico. Entonces, transformar el agua en vino es de ligas mayores y es algo que nada más Dios propiamente puede hacer de un instante a otro. Entonces, ¿cómo no poder reconocer que Cristo es Dios? Si Dios es el único que puede hacer nanomáquinas, moléculas, fotosíntesis. ¿Se acuerdan la fotosíntesis? Todos los complejos mecanismos que la forman. Y aparte no fue cualquier vino, fue el mejor vino por palabras de alguien que ni siquiera sabía que Jesús era Dios, ¿no? Entonces tenemos necesidad de fotosíntesis, de tiempo, de uvas, de azúcares, o sea, de todo un sistema climatológico y agrícola para lograr llegar a las uvas, un tema de fermentación que incluye microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco voy a profundizar demasiado, pero lo que sí es cierto es que nadie puede hacer eso si no eres dueño de la realidad, amo y señor de la materia, amo y señor de la biología. Nadie puede. Entonces, si podemos concluir que Jesús existió, que sus evangelios son reales y que en los evangelios se narra esos milagros, podemos de manera racional estar a un paso de decir Jesús, Dios, el Dios de mi vida, ¿no? Es un paso muy chiquito, pero tienes que darlo, ¿no? Calma tempestades, lo mismo, es un sistema atmosférico que está inestable, que hay nubes, que hay viento, hay presiones atmosféricas, transferencia de energía. ¿Cómo es posible que de una palabra que sale de su boca todo se calme? ¿Quién puede hacer eso, no? Las olas tenderían inercia, los sistemas necesitarían tiempo para estabilizarse. Y habla el Evangelio que hubo calma. Tenemos al Dios que cura ciegos de nacimiento. ¿Cómo puede alguien que jamás ha visto, que no tiene estructuras neuronales conectadas, no tiene retina, su nervio óptico está muerto, está completamente infuncional, tiene la corteza visual, que es un tema complejísimo en el cerebro, sin funcionar, no tiene neuroplasticidad, es un desorden, y de un momento a otro recobra la vista, se va reconociendo todo el mundo, un proceso visual perfecto, con un orden biológico perfecto, neuronal, etcétera, etcétera. ¿Quién puede tener dominio sobre eso? ¿Quién puede transformar una enfermedad terrible, degenerativa, donde hay microorganismos implicados, donde la carne se cae a pedazos, donde todo huele putrefacto, etcétera? En limpieza, en piel íntegra, en sensibilidad, en tejidos regenerados. O sea, ¿cómo es posible que eso se pueda dar? ¿Qué es lo que se requiere para que eso se dé? Si alguien fuera a curarse desde la naturaleza, incluso privilegiada, porque eran muy pocos los que salían de una enfermedad como la lepra, ¿no? Obviamente sin fármacos y sin las cantidades de tiempo. Entonces, tenemos toda una realidad de que Jesús dominaba todo lo que ya estudiamos en los 5 temas de la ciencia. Tenemos que resucita a Lázaro después de 3 días, dicen que ya apestaba el amigo. Todas las funciones biológicas, las nanomáquinas, toda la actividad mitocondrial, el ADN, las cadenas de información de cada célula, el metabolismo de cada célula interconectada, los tejidos, las redes de oxígeno, los pulmones. ¿Cómo puede ser que sal y anda y él
empieza a caminar. Bueno, en fin, ahorita no me quedan palabras, ¿no? Obviamente el gran milagro, el mayor de todos, es que Él se dio esa capacidad de regresar a la vida a sí mismo, ¿no? Y es una de las grandes motivos para decir Dios, Jesús es Dios, que es Él regresa su vida a sí mismo. Y aquí te dejo también esta lista de evidencia científica, vamos a decir, de los historiadores a través del estudio de los evangelios, en donde ellos, a través de la lógica, de la deducción, incluso de la deducción, vamos a decir, criminalística, por decirlo con una palabra moderna, deducen que la resurrección de Jesús es cierta históricamente. Y es bueno que la leas. ¿Cómo es posible que los testigos fueron mujeres? Nadie les creía a las mujeres. Eran menos, no tenían la altura para ser dignas de credibilidad. Las mismas declaraciones de los guardias y de los mismos judíos, pues es que la tumba estaba vacía. ¿Quién se iba a atrever a robar ese cuerpo? Si los mismos gobernantes pusieron vigilantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la historicidad de la resurrección de Jesús está ampliamente aceptado por historiadores serios, sin necesidad de mucha fe, ¿eh? Es algo bastante racional desde la narración de los evangelios. Obviamente el brinco de la fe es necesario para entender qué es lo que resucita, cómo Jesús se vuelve divinizado, se vuelve una resurrección gloriosa, a diferencia de Lázaro. Y ahí sí definitivamente ocupamos ese don de la fe que ya expliqué en alguna otra clase, ¿no? Y bueno, pues tú tienes en tu posibilidad y en tu libertad decir Jesús fue un mentiroso, o no existió, fue un loco, o realmente Jesús fue quien dijo que fue, y no me queda de otra más que reconocerlo como Dios y finalmente pues creer en sus palabras. Él dijo de sí mismo: soy camino, soy verdad, soy vida. Dijo de sí mismo: yo soy. Lo dijo múltiples veces. ¿Se acuerdan de la declaración del Dios Todopoderoso a Moisés? Dije: yo soy el que soy. Y Jesús lo dijo N veces en su vida. Él es como pastor que nos guía, la puerta angosta, el maestro, entre otros decenas de nombres que él mismo se puso en su vida. Obviamente la enseñanza de Jesús obviamente respalda su mensaje, la ciencia que hemos estudiado. Por ejemplo, Dios le da a la persona humana, a los niños, a las mujeres, a los cojos, a los lisiados, a los más pobres, les dio una dignidad que nunca en la historia de la humanidad se había visto. Que afortunadamente nuestra tradición judío-cristiana pues regresa, pero es cristiana principalmente. Ahora, a la luz de la ciencia, podemos ver que esa perfección biológica, esa información que está presente en el cuerpo humano, pues lo tienen todos los seres vivos, incluso el feto que está dentro de la mamá, incluso la persona más pobre del planeta Tierra, tiene ese valor inmenso como un ser vivo que tiene este órgano que tiene valor de lo divino porque es capaz de logos. Entonces conecta perfecto lo que ya conocemos en la ciencia con el mensaje de Jesús. Ahora, el desapego de lo material, pues obviamente si tú sabes que la persona y la mente tienen otra dimensión que es divina, que es imagen y semejanza, pues en relatividad básica, en una forma relativa, pues todo lo material no tendría valor relativo, porque tenemos que un solo pensamiento del hombre vale más que el mundo entero. Pero, pues bueno, no le creemos o no conocemos el mensaje de Dios, o no queremos ver la realidad que muestra la ciencia, pues nos quedamos ahí como a medias, ¿no? Muchas otras cosas que dijo Jesús y que enseñó, lo podemos conectar con datos científicos duros del presente. Ahí la voy a dejar para no hacer esto más largo, pero es increíble cómo el mensaje de Jesús
perfectamente se alinea con la ciencia del día de hoy, incluyendo meditar o hacer oración, perdonar como algo que te da salud, el tema del servicio como el mejor de los liderazgos, probado por los libros que se escribieron ayer y que son digamos, el último grito de la moda, ¿no? Entonces, solo te lo dejo como una gran inquietud para que tú profundices, ¿no? Pues creo que con esto vamos terminando porque hay mucho para ti, para tarea tuya, ¿no? Creo que nos toca a todos conocer mejor la verdad, que ahora ya no tenemos duda, está en los evangelios y está en la persona de Jesucristo. Tenemos que entenderla porque no es una revelación automática. Hay mucho que pensar y repensar usando este músculo que está aquí. Tenemos que hacerlo vida porque si no, ¿de qué serviría? Y obviamente creo que tenemos que hacer el ejercicio de compartirla porque es el mejor regalo que podemos dar. Por eso se llaman evangelios, pues que es la buena nueva. Y es precisamente pues el mensaje de ese mapa de la realidad que podemos decir desde la razón, lógica, coherencia mental, es el verdadero. Y es el cristianismo que después dio origen al catolicismo, ¿no? Y bueno, pues sí, la ciencia nos lo muestra. Y nos dice que Jesús entendió perfectamente la realidad humana y está presente, sí, codificado, sí, con un grado de necesidad de análisis, no gratis, en sus evangelios. Y bueno, pues ahora más que nunca en esta época navideña, qué mejor coherencia de ese bajo perfil desde hace 13.800 millones de años que hacerse niño, que hacerse bebé en el pueblo más perdido del planeta, en una época de completa obscuridad racional, sin ciencia, en una familia pobre, rodeado de gente humilde. Es el bajo perfil que muestra en toda su revelación, tanto desde de la ciencia como desde de todos los protagonistas de su historia de salvación, ¿no? Y bueno, pues con esto, punto final a 10 martes. Te deseo pues muy feliz Navidad. Espero que esto sirva para tu profundización, para tu reflexión, y espero para que hagas el brinco de la fe, que no es otra cosa más que creer, comprar el mapa correcto y que tu vida sea productiva, feliz, virtuosa, llena de metas, de aventuras y de realización. Y obviamente, ¿por qué no? Si Él es el dueño de la vida y del tiempo y del espacio y de lo que está del otro lado del tiempo y del espacio, pues como dijo Jesús, de la eternidad también. Pues gracias por tu atención. Espero que en el 2026 haya algo, ya luego les digo. Si alguien quiere dar alguna palabra de despedida, pues bienvenida. Si no, pues a todos muchísimas gracias. Yo, papi, Sí, claro, sí, Dani. que me encantó todo y soy tu fan. Gracias, Dani. Gracias por estar todos los días y por ayudarme a hacer este proceso, ¿no? Pues a todos, si alguien quiere hablar, pues nomás interrumpa. Les deseo muy, muy feliz Navidad a todos. Espero que haya sido útil, que haya sido de beneficio. Y acuérdense, solo es introducción. Los 10 temas requieren de mucho más lectura y de mucho más profundización. Les mando un fuerte abrazo y el deseo profundo y sincero de una muy feliz Navidad. Gracias a todos. En el chat hay mensaje. Vamos a leerlo. A ver. Cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no creen en nada, es que creen en otra cosa, de Chesterton. Gracias, Marisela, sí. No podemos dejar de creer, es una mentira que nos venden los ateos. Ingenieros y los monitos verdes a los que se refería. Sí, Avatar, sí, gracias, Sergio. Se estaba trabando, ok, muy bien. Chava, gracias por estar aquí también presente. Marisela, un abrazote, compadre Daniel.
Bueno, a todos les deseo muy feliz Navidad y próspero 2026 y nos vemos pronto. Gracias a todos. Saludos y bendiciones, muchas bendiciones. Gracias. Feliz Navidad. Bye. Gracias, Chavita, igual a todos. Gracias, padrino. Un abrazo hasta Feliz Allende. Navidad. Gracias. Feliz Navidad a todos.